Muy buenas tardes con todos, buenas noches de acuerdo al país en donde nos están acompañando. En esta tarde nos encontramos en la conferencia de Red LAES que le toca a Perú. Muchas gracias a todos los que nuevamente nos acompañan. Tenemos en esta oportunidad a varios colegios, centros educacionales del Perú que nos acompañan: el Colegio Lincoln, Villa Alarife, Santa Úrsula, el Liceo Naval Almirante Guise, Colegio León Pinelo, el Colegio Dante Alighieri. Y desde Argentina nos está acompañando el Instituto Arte Nuevo de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias a todos. En esta oportunidad, como les comento, mi nombre es Patricia Flowers, yo soy la coordinadora del Centro Educacional Holocausto y Humanidades y voy a llevar a cargo esta conferencia. Nos está acompañando la señora Karin Fishman, quien va a ser la primera expositora. Ella es la promotora y fundadora del Museo Judío del Perú, quien nos va a dar el tema hoy en esta oportunidad: la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de dar inicio a su exposición, vamos a pasar el video de Red LAES para que ustedes tengan una idea de cómo viene haciendo el trabajo durante este ciclo de conferencias, estos 9 países que próximamente se van a unir de otros museos. A ver, parece que hay un pequeño acá problema técnico, pero vamos a tratar de solucionarlo. Entonces, vamos a dar pase. Ok, le vamos a dar pase entonces a la señora Karin Fishman. No se ve. Karin, ¿te escuchamos? Karin, ¿ya entró? Buenas tardes a todos. Es un honor participar de este espacio. Hoy veremos la evolución de la comunidad judía del Perú desde sus primeros integrantes, poniendo énfasis en los gobiernos que rigieron durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando finaliza el dominio español, el Perú independiente ofrecía oportunidades para ejercer el comercio y emprender negocios. Fue lamentable que la Inquisición de Lima sentenciara injustamente a morir en la hoguera a cerca de 30 judíos de origen sefaradí que venían de Portugal. La mayoría eran pujantes y connotados comerciantes y artesanos. Este fenómeno produjo un corte en la memoria de la tradición judío-peruana. La comunidad tuvo que esperar hasta mediados del siglo XIX para recomponerse. Atraídos por el auge exportador del guano, el salitre de las islas y el caucho, llegaron al Perú judíos tanto de origen ashkenazí como sefaradí. Los primeros provenían de Inglaterra, Alemania y Francia. Se instalaron en la costa y la sierra, mientras que los sefaradí, llegados sobre todo de Marruecos, siguieron la ribera del río Amazonas hasta la ciudad de Iquitos. Fueron laboriosos, emprendedores y marcados por un hondo sentido comunitario. Los miembros de ambos grupos se convirtieron en prósperos comerciantes, industriales y profesionales en Lima y otras ciudades del Perú. Estas palabras, recién dichas, las escribió en el año 2005 el entonces presidente del Congreso, el doctor Marcial Ayaypoma Alvarado, cuando presentó el libro Ser judío en el Perú,
y mencionó que con la publicación del libro, el Congreso de la República Peruana cumplía con brindar un justo homenaje a los inmigrantes judíos y a sus descendientes. Vemos en la foto la calle Mercaderes en el centro comercial de la ciudad de Lima. Se puede leer en el diario El Comercio de la época la publicidad de firmas con nombres judíos, como Jacobo Stein y compañía, que vendía ropa, la dulcería Fales y Blanco. Karin, perdón, no podemos ver tu Power. Dejaste de compartirlo. A ver. Ahora sí. Gracias, gracias. Como les decía, se puede leer en el diario El Comercio de la época la publicidad de firmas con nombres judíos como Jacobo Stein y compañía, que vendía ropa, la tienda del señor José Cohen y hermano, que eran importadores de telas, el señor Augusto Dreyfus, pariente del famoso banquero francés Isaac Dreyfus. El señor Augusto Dreyfus en 1869 creó una empresa para comerciar con el guano peruano y suscribió el famoso contrato con el gobierno que le dio la exclusividad del negocio del guano peruano. También la familia Rothschild se hizo presente en el Perú a través de los hermanos Segismundo y Fernando Jacobi, que fueron los primeros en establecer en Lima una casa de cambio. Por su parte, el señor Paul Asher fundó la Bolsa Comercial del Perú y fue el primer corredor de bolsa acreditado en Lima. Durante el año de 1868 se produjo en el Perú una epidemia de fiebre amarilla que produjo el fallecimiento de 10 miembros de la comunidad judía. Este suceso motivó a los judíos de Lima a reunirse y crear el cementerio judío. Es el momento en que la comunidad judía constituye la Sociedad de Beneficencia Israelita 1870. La comunidad contaba con una población no mayor de 100 familias, quienes se organizaron y asumieron el compromiso de brindar ayuda a la comunidad y a sus miembros. Dentro de los planes estaba adquirir espacios para construir un cementerio judío y tenían el proyecto de crear una escuela judía. Hasta antes del año de 1875, los judíos eran enterrados en el cementerio británico. La historia de este cementerio está íntimamente vinculada a Enrique Meix, inversionista norteamericano en ferrocarriles. Él trajo consigo a varios ingenieros judíos, quienes lograron que él donara un terreno aledaño a la ruta del ferrocarril de Lima a Callao, por el que cobró simbólicamente 1 centavo por vara cuadrada. El señor Herzberg, de la Sociedad de Beneficencia Hebrea, explicó en el discurso de inauguración del cementerio que así como nuestro patriarca Abraham no quiso que le regalen el terreno, acá la Sociedad de Beneficencia tampoco quería comprar el terreno. El cementerio se fundó el 28 de marzo de 1875 en un área de 10.684 varas, y en el acto de inauguración se colocó una placa de mármol donde están grabados los nombres de 90 judíos que colaboraron en la construcción del cementerio. Así, la Sociedad de Beneficencia Israelita podía conservar la tradición judía y enterrar a sus fallecidos según sus costumbres. Hasta antes del año 1875, los judíos fueron enterrados en el cementerio británico. En la selva loretano, al noreste del Perú, desde el año de 1880 se instalaron jóvenes aventureros judíos marroquíes. En la ciudad de Iquitos florecieron como una pequeña comunidad. Ellos convirtieron a Iquitos en el principal centro de exportación de caucho e importación de bienes europeos. Hacia 1910,
habían aproximadamente 200 judíos radicados en Iquitos, donde se integraron a la vida social y municipal, tan así que varios de ellos fueron elegidos alcaldes. Allí fundaron la Asociación de Beneficencia Israelita y entre sus obras crearon un cementerio propio. La segunda ola de inmigración judía a Lima se remonta a principios del siglo XX. Eran principalmente sefarditas procedentes de Turquía, a los que se agregaron en la década siguiente ashkenazíes procedentes de Polonia, Rumanía y Rusia. Los primeros inmigrantes llegaron con algunos recursos y lograron instalar pequeñas empresas, pero hacia los años 20 los inmigrantes europeos llegaban muy pobres, procedentes de una Europa arruinada luego de la Primera Guerra Mundial. Los inmigrantes que llegaron recibieron el apoyo de sus correligionarios ya asentados en el país. Este apoyo consistía principalmente en dotaciones de mercaderías, telas y pasamanerías que llevaban a las provincias para vender a crédito. De este modo, los judíos viajaron por todo el Perú y con el tiempo se quedaron a radicar en ciudades como Ica, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo. Los judíos en el Perú llegaron a ser unos 1.500 hacia el año 1940. A partir de esa fecha empezó un lento proceso inverso de migración de las provincias hacia Lima, que duró unos 20 años, época en la que ya había 4.000 judíos en el Perú. Los judíos del siglo XX, tanto en las ciudades costeñas como en la selva, aportaron notablemente a la integración nacional, expandiendo su desarrollo comercial, industrial y los servicios de salud que eran tan escasos en esos tiempos. A partir de 1930 se intensificó la llegada de extranjeros, se conocía mejor el Perú, había mejor transporte y había también mayor inmigración por parte de europeos que buscaban un lugar de tranquilidad, un lugar que ofreciera facilidades de progreso frente a las difíciles situaciones económicas, sociales y políticas que se iban dando en Europa luego de la recesión mundial de 1929. Durante los primeros años de la crisis, 1929 y 1930, el gobierno peruano no tomó ningún tipo de medidas restrictivas contra la inmigración. No obstante, poco a poco se fue dando un cambio en la política migratoria peruana. Si bien todavía continuaban llegando pequeños grupos, ya no se favorecía la llegada masiva de nuevos inmigrantes. En la década de los 30, el Perú empezará bajo un discurso ambiguo a poner trabas a la inmigración. Dentro de este marco se dio el 16 de enero de 1931 el decreto 7000 que normaba la inscripción de los ciudadanos extranjeros residentes en el Perú en la sección de extranjería del Ministerio de Gobierno y Policía. Todos debían recibir una carta de identidad que debía ser renovada cada año y que deberían llevar siempre consigo. Además, esta carta era indispensable para ejercitar cualquier gestión. Durante estos años hubieron dos gobiernos, el gobierno del mariscal Benavides del 1933 a 1939 y el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche del 39 al 45. El gobierno del mariscal Benavides fue bastante simpatizante del fascismo y el gobierno del presidente Manuel Prado fue muy antisemita. El régimen del mariscal Benavides fue autoritario. Él era un gran simpatizante del fascismo. Los regímenes de Hitler y Mussolini contaban en Perú con muchos simpatizantes, provenientes principalmente de los sectores oligárquicos. El gobierno del presidente Benavides paulatinamente fue girando hacia posturas de oposición a la inmigración de judíos al Perú, producto del ambiente antisemita en la Cancillería. En junio de 1936, el gobierno peruano expidió un decreto supremo que dictaba una serie de restricciones a la inmigración extranjera,
En ese decreto se estableció el número de inmigrantes por país que podían ingresar al Perú. A partir de 1937 se exigió a los futuros inmigrantes la presentación de un certificado policial de buena conducta, en el que quedara claro que la persona no pertenecía a ningún partido terrorista o subversivo. En mayo del mismo año se incorporó una norma adicional que estableció que la visa para inmigrar al Perú solo se obtendría después de haber depositado 8.000 soles de oro a orden del ministerio correspondiente. Es conocido que en julio de 1938 tuvo lugar la conferencia de Evian en Suiza y en diciembre de ese año la 8ª Conferencia Internacional de Estados Americanos acá en Lima, siendo el tema de ambas reuniones el desarrollo de los acontecimientos europeos. En esas conferencias se acordó reconocer el estatus del migrante como un hombre libre, proteger y respetar los derechos del migrante y tomar provisiones para que hubiese una inmigración sin discriminación y sobre todo que no se basara en la nacionalidad, en el credo, en la raza. Sin embargo, cuando terminó la conferencia de Evian, no se había alcanzado ningún resultado real. Uno a uno, cada país se levantó para expresar su solidaridad con los refugiados sin llegar a ofrecer ningún tipo de ayuda tangible. Asimismo, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peruano trató en lo posible de evitar la inmigración judía. Perú se caracterizó por su antisemitismo, por leyes que buscaron más bien dificultar que aliviar el ingreso de los judíos y por las reservas al momento de otorgarles las visas. Existen 2 circulares vergonzosas de la Cancillería peruana de los años 1938 y 1942, tanto del gobierno de Benavides como de Prado, que ordenan específicamente a los cónsules peruanos en todo el mundo no otorgar visas a ningún judío en plena Segunda Guerra Mundial. A fines de 1939 se presentó un proyecto para registrar a todos los judíos residentes en Lima, como medida de precaución contra la usura y acaparación en época de guerra. Pero este proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados. Esta fue la primera vez en que los judíos se convirtieron en el tema central de una discusión política en el Perú. Notificado oficialmente sobre la guerra europea, el Perú declaró su estricta neutralidad, tanto en lo que se refiere al gobierno cuanto en lo que atañe a sus funcionarios. Vemos en esta ilustración la imagen de Luis Flores, líder del partido Unión Revolucionaria, quien difundió un discurso fascista, y lo vemos frente a su grupo de camisas negras. Él siguió el modelo de Mussolini y proponía una sociedad corporativa y totalitaria. Evidencia de este acercamiento fue la misión alemana que llegó para el ejército, la misión italiana que llegó para la Fuerza Aérea y la misión de la Guardia Civil Española para la policía. El Perú, que se había declarado neutral al inicio de la guerra, poco tiempo después y a raíz del sorpresivo ataque de la aviación japonesa a la base americana de Pearl Harbor en diciembre de 1941, se alineó resueltamente con el bando aliado. Suceso relevante de este gobierno fue el apoyo que el Perú brindó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Es interesante resaltar que la diplomacia peruana tuvo una cierta participación en el ataque en Pearl Harbor 11 meses antes que este sucediera. El entonces ministro de la misión peruana en Tokio, el señor Ricardo Rivera Schreiber, advirtió a sus pares estadounidenses de este inminente ataque, información que obtuvo de manos de una fuente altamente confiable. Ricardo Rivera Schreiber decidió informar a Joseph Grew, embajador estadounidense en Japón. Los diplomáticos norteamericanos no hicieron caso de este aviso. Recuerda que Grew envió un cable al presidente Franklin Roosevelt y luego de varias esperas, el embajador Rivera Schreiber contaría: hasta aquí llegó mi intervención. Naturalmente no podía ir más allá.
Esta es una cita del libro Pearl Harbor, la historia secreta de Juan del Campo Rodríguez. Durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se desarrolló una permanente actitud antisemita plasmada en dos hechos concretos. Por un lado, la no ratificación de pasaportes latinoamericanos expedidos antes de la guerra para los judíos que vivían en Europa. Por otro, el gobierno peruano en 1942 se negó a conceder visas a un grupo de niños huérfanos de la zona no ocupada de Francia. Estos niños, lamentablemente, terminaron sus días en las duchas del campo de concentración de Auschwitz. Según consigna el profesor Leon Trachtenberg en su libro La inmigración judía al Perú, el canciller del gobierno pradista, Alfredo Solfi-Muro, respondió lo siguiente al director de la comunidad judía en el Perú, el señor Max Heller, cuando el señor Heller le solicitó recibir a los 200 niños. Max, todo está muy bien, pero esos niños que hoy tienen 4 a 10 años, mañana serán hombres y tendremos otros 100 judíos en el Perú. Lo siento, pero no puedo darles el salvoconducto que solicitas. Los judíos que llevaban su vida comunitaria en Lima lo hacían en 3 congregaciones separadas, la alemana, la sefaradita y la ashkenazí. Sin embargo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se unieron todos los judíos para defenderse de los brotes antisemitas y apoyar las campañas judías en favor de las víctimas del Holocausto. Para esa época compartían el mantenimiento de un hogar para inmigrantes, creado en 1939, y compartían el cementerio. Para facilitar su representatividad jurídica, crearon en el año de 1942 una institución que fue la antecesora de la actual Asociación Judía del Perú. Esta institución se llamó la Asociación de Sociedades, cuya labor era poder juntar recursos y ayudar a los judíos que escapaban de Europa. Se conformó también el Comité de Ayuda, que se conectó con organizaciones judías a nivel mundial, dirigiendo la ayuda y recibiendo a judíos que venían escapando de la guerra. El Comité de Ayuda también realizó asesorías para las solicitudes de visa, encaminando los trámites para empresarios, técnicos y profesionales que pudieran aportar al desarrollo nacional. Creo que me falta una página. Para 1940, los inmigrantes alcanzaron un número cercano a 1.500, que fue en aumento, y en el año de 1950 se registran 4.000 judíos en el Perú. Entre el año 1945 y 1950 se produjo un verdadero florecimiento de la comunidad judía. Los judíos desarrollaron su vida social en 2 mundos. Por un lado, al interior de las comunidades judías, donde compartían su idioma ancestral, comidas, costumbres, rituales, actividades de ayuda mutua. Y por otro lado, pertenecieron al mundo de la calle y la ciudad, llegando a acceder a importantes cargos públicos y a recibir diversos reconocimientos oficiales. Algunos judíos se fueron a vivir a provincias donde era más fácil revalidar títulos y encontrar trabajo, especialmente para médicos y farmacéuticos. En esta foto podemos ver al señor José Goldenberg vendiendo telas de puerta en puerta y a crédito en la ciudad de Talara, al norte del Perú. También llegaron profesionales, músicos, médicos, ingenieros y científicos. Muchos de ellos dictaron cátedra en universidades nacionales, como la de San Marcos y en las universidades de Huamanga y la de Trujillo. Los judíos lograron insertarse dentro del mundo de las finanzas y las profesiones liberales. Con la persecución de los judíos en la Alemania nazi, muchos maestros judíos de la Gran Orquesta Filarmónica de Berlín se vieron en la necesidad de expatriarse. Así es como músicos judíos llegaron al Perú y fundaron en 1938 la Orquesta Sinfónica Nacional
del Perú, que por años fue dirigida por Theo Buchwald e integrada por connotados músicos judíos. En 1970 habían 5.000 judíos aproximadamente en el Perú, 99% en la ciudad de Lima, según datos obtenidos en ocasión del Congreso Judío Latinoamericano celebrado ese año en Lima. Es a partir del año de 1972 que se inicia una emigración que redujo la comunidad judía del Perú. La historia del Colegio León Pinelo se inicia en marzo de 1945, cuando Natán Brzezinski, educador formado en Europa, llega al Perú con el anhelo de crear un colegio judío que sirva de guía a los jóvenes del país. Solo con la existencia de una escuela comunitaria se lograría incorporar la historia, el idioma, las festividades y las costumbres ancestrales del pueblo judío en la vida de estas familias. Ese mismo año nace el Comité Pro Colegio Hebreo, cuya misión fundamental era hacer realidad el sueño de una escuela judía en el Perú, a pesar de ser una de las comunidades más pequeñas a nivel mundial. Gracias a la voluntad y al empuje de los participantes, el Ministerio de Educación, a cargo del historiador Luis Valcárcel, dio la aprobación final durante el gobierno del presidente Bustamante y Rivero. En ese momento se contrata al doctor Manuel Beltroán, renombrado catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como primer director del colegio, y fue precisamente él quien sugirió el nombre León Pinelo, honrando a los hermanos Antonio, Juan y Diego, descendientes de una familia de origen judío, que destacó en la época de la colonia en todos los ámbitos de la cultura. Con un mobiliario modesto, un personal joven y una comunidad ansiosa, inició las actividades académicas el 4 de mayo de 1946 con tan solo 33 alumnos. Un caso... Un poquito, Karin, perdóname. Pedimos al público, a los estudiantes, que por favor no pinten en la pantalla, ¿sí? No interrumpan la conferencia, por favor. Gracias. Un caso muy particular sucedió en la Olimpiada de Berlín del año de 1936, cuando el equipo peruano de fútbol sufrió un tremendo atropello. La selección peruana de fútbol, liderada por el gran Lolo Fernández, derrotó a Austria y provocó una inesperada reacción de la FIFA, que según la mayoría de crónicas fue motivada por el líder nazi Adolfo Hitler. Hitler estaba frente al palco, en el sitial de privilegio del estadio en el partido entre Perú y Austria. Perú ganó 4-2, a pesar de que el árbitro, para quitarle disgustos al Führer, anuló 3 goles peruanos. Los dirigentes de la época, la FIFA y el Comité Olímpico, se reunieron esa misma noche y anularon el partido. La delegación peruana, ejemplo de dignidad, se retiró de la competencia. Es interesante el comentario que les voy a continuación decir. El escritor uruguayo Eduardo Galeano calificó este incidente como la historia de dignidad de la selección olímpica peruana de fútbol en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. El escritor Eduardo Galeano, ya desaparecido, comentó en una entrevista televisiva en el año 2012: siempre le pregunto a los amigos peruanos, ¿por qué no se difunde esto en las escuelas? Y agregó, deben decirle a sus niños, nosotros pertenecemos a un país que humilló a Hitler. Enrique Gildemeister llegó a Berlín en 1931 como embajador del Perú en Alemania. Desde 1933 las cosas no habían ido bien. En 1934 informó a la Cancillería en Lima: estoy por temer que dentro de muy poco se producirá una guerra en Europa, tanto más que Alemania se arma activamente. Había notado cierta empatía entre Hitler y el presidente peruano Benavides.
a quienes unía la filosofía del autoritarismo con respecto a la conducción del Estado. En 1940 se le ordenó al embajador Enrique Gildemeister condecorar con la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz al ministro de Relaciones Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop. ¿Cómo iba a condecorar a un ministro que representaba a un régimen dictatorial totalitario de la peor especie como nunca se había visto? Cabe mencionar que el canciller peruano, Alfredo Solfi Muro, era simpatizante del régimen nazi. Enrique Gildemeister convenció al canciller y no otorgó la condecoración. En cuanto a la opresión contra la comunidad judía, la posición del embajador era totalmente favorable a los judíos y en contra de la violación de sus derechos fundamentales. Siguió oponiéndose al régimen nazi de manera valiente y calladamente. Ayudó en secreto a decenas de miembros de la comunidad judía, otorgando pasaportes peruanos con el objetivo que abandonaran Alemania cuanto antes y salvaran sus vidas. En 1942, al romper Perú relaciones con Alemania, el embajador Enrique Gildemeister salió de Alemania. Siendo cónsul general del Perú en Ginebra, el señor José María Barreto fue contactado a mediados del año de 1943 por el Comité Internacional para la Ubicación de Intelectuales Refugiados, con el ruego de emitir pasaportes peruanos a nombre de intelectuales judíos polacos, que muy probablemente serían trasladados a Alemania y ejecutados. La actitud de Barreto, que reflejó un extraordinario valor humano, no fue aceptada por el presidente del Perú, Manuel Prado Ugarteche, ni por su canciller, Alfredo Solfi Muro. Ellos condenaron a José María Barreto y rubricaron la Resolución Suprema 958 del 17 de agosto de 1943, y les voy a leer su texto. Primero, es urgente, comunique al gobierno suizo que pasaportes otorgados por cónsul nuestro en Ginebra son nulos y por lo tanto procure retirarlos de sus actuales poseedores. Sírvase a remitir por correo aéreo lista completa y número de cada pasaporte para impedir entrada al Perú. Segundo, nombramiento del Barreto cancelado. Comunique su retiro a ese gobierno y disponga la clausura de la oficina consular. Pasaron muchos años antes de que José María Barreto obtuviera el reconocimiento de Yad Vashem como justo de las naciones. Este reconocimiento se dio recién en el año del 2014 por su participación en salvar la vida de 58 judíos, incluyendo 4 niños de Francia. Quisiera terminar esta presentación mencionando al educador y maestro León Trachtenberg, autor de innumerables libros que han vinculado la Segunda Guerra Mundial con la historia del Perú, así como la posición del gobierno peruano ante el holocausto judío durante la guerra. En sus libros describe la salida de los judíos de Europa, la travesía hasta los nuevos destinos y los múltiples problemas que tuvieron que enfrentar, no solo para desembarcar, sino también para ser aceptados como residentes, una vez conocido lo que ocurría en los campos de concentración europeos. Paralelamente, el autor va entrelazando el hecho de la migración judía con el desarrollo y la actividad de las diversas instituciones judías en el Perú y su vinculación con organizaciones judías internacionales. Quiero citar de su libro La inmigración judía al Perú el siguiente pasaje. La mayoría de los testimonios de judíos que residieron en Lima y provincias coinciden en señalar que los peruanos fueron muy hospitalarios con ellos y casi no se recuerdan incidentes antisemitas o expresiones de xenofobia. Sin embargo, quedan recuerdos muy tristes de la Segunda Guerra Mundial, particularmente porque el gobierno de Prado no se comportó a la altura de las circunstancias. El gobierno peruano dio instrucciones precisas para negarles las visas a los judíos que fugaban del horror nazi.
e incluso aquellos que obtenían alguna visa tuvieron que sortear infinidad de obstáculos para poder entrar finalmente al Perú. Asimismo, en el epílogo del citado libro, el profesor Trachtenberg afirma: he querido terminar mi exposición con esta nota triste, no para opacar el reconocimiento que merece esta linda tierra peruana, por la grata acogida y las oportunidades de desarrollo que sus pobladores le dieron a los inmigrantes judíos. Lo hago por otras dos razones. Primero, para regocijarnos con el contraste que nos muestra hoy en día un país en el que los judíos gozan de plenos derechos civiles y políticos, lo que nos ha permitido desempeñarnos en todos los campos de la actividad económica, intelectual y política como cualquier otro peruano, incluyendo cargos de ministros y congresistas. Junto a ello, dice el profesor Trachtenberg, me parece importante dejar constancia que en el Perú ha habido antisemitismo y discriminación contra los judíos en diversos momentos de su historia. Hasta aquí la cita. Cierro estas líneas quedando muy agradecida a este gran grupo humano, la Red LAES, que en pocas sesiones se ha consolidado como mensajera de la memoria y que con mucha dedicación está labrando un camino para educar y para no olvidar. Muchísimas gracias, Karin, por tu participación. Una excelente exposición. Lo que vamos a pasar en este momento es un pequeño video del turismo peruano. Hola, mi nombre es Elizabeth Wexelman y soy miembro de la comunidad judía del Perú. También soy guía turística de turismo judaico. Hoy día vamos a hacer un recorrido virtual por algunos de los sitios de interés en nuestra ciudad. Los orígenes de la presencia judía en el Perú se remontan a la llegada de los conquistadores españoles. Estos eran sefaradíes provenientes de la península ibérica. Tanto la presencia árabe como judía durante la colonia no tuvo carácter legal. Sin embargo, mucha gente con antepasados recientes del judaísmo o del islamismo pudieron filtrarse al Nuevo Mundo ocultando su verdadera identidad con documentos alterados, arriesgándose a que la Inquisición pudiera descubrirlos. En el campo intelectual destacó el jurista y erudito escritor de origen sefardí Antonio de León Pinelo, integrante de una familia judeo-conversa de origen portugués que, acosada por la Inquisición española, se estableció en Lima en el año 1604. En la actualidad existen descendientes de aquellos primeros colonizadores de origen judío, principalmente en la Sierra Norte y parte de la Selva Alta. Hacia 1910 habían unos 200 judíos radicados en Iquitos, donde se integraron a la vida social, cuyos descendientes aún perduran hasta hoy en la pequeña comunidad judía de Iquitos. Hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX llegaron al Perú sefarditas marroquíes, a la selva de Loreto, debido al boom del caucho. Sin embargo, esta primera comunidad no llegó del todo a integrarse como tal. Hacia la década de 1910 llegan judíos ashkenazíes y sefardíes, quienes se integran a las comunidades formadas por los pocos judíos alemanes ya establecidos en el país, principalmente en Lima. Hacia los años 20 cambia la política de inmigración en el Perú, cerrándose para las personas sin recursos. Llegaron en los años 30 profesionales franceses, alemanes y norteamericanos para la realización de proyectos que los peruanos no podían realizar por falta de educación y tecnología. Es en este contexto que se debe leer la inmigración judía al Perú. Muchos de los inmigrantes judíos lo hicieron con contratos profesionales. Los pocos judíos que llegaron lo hicieron como particulares, llegaron en forma individual y no como ola migratoria. En esos años, los sefaradíes forman la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí, 1928. Los ashkenazíes, la Unión Israelita del Perú, 1923. En el año 1925 se funda la Organización Sionista del Perú, que busca reagrupar a las dos comunidades, además de a los judíos alemanes establecidos previamente. En la década del 30, la comunidad judía florece. Sin embargo, en 1940
1938, la Cancillería peruana prohíbe totalmente la inmigración judía al Perú. 1950 es la década de la prosperidad comunitaria. Las familias judías ya están estabilizadas económicamente. Los judíos de provincia migran de retorno a Lima en búsqueda de un marco social y educativo judío para sus hijos. En este periodo, los judíos adquieren innumerables terrenos y construyen diversas instituciones judías. Hasta 1868 los judíos fueron enterrados en el cementerio británico. En ese año se colocó la primera piedra para la construcción del cementerio judío de Baquíjano, que es el que se utiliza actualmente. El terreno del actual cementerio fue donado por Enrique Meix. Comenzó a funcionar en el año de 1875 y se instaló una placa de mármol en homenaje a los que lo hicieron posible. Los primeros entierros en el cementerio se realizaron en forma transversal a la calle, ignorando la costumbre de que los muertos deben ser enterrados con los pies en dirección a Jerusalén. Cuando llegó a Lima, el rabino Shalem insistió en cambiar la dirección para que los muertos sean enterrados en dirección a Jerusalén. En el año 1951, el señor Naftali Flexer fue el primero en ser enterrado en esta dirección. Entre los años 1950 y 1960, la comunidad vivió su etapa más próspera. Sin embargo, en la década de 1970 se comienza a generar una reducción debido a la emigración, consecuencia del golpe militar del general Velasco Alvarado en 1968, luego de la presencia de Sendero Luminoso en el país en la década de los 80. Las emigraciones fueron principalmente a Israel y a los Estados Unidos. La comunidad judía del Perú está compuesta por aproximadamente 1.000 hogares, que hacen un total aproximado de 3.000 miembros, distribuidos en 3 sinagogas que pertenecen a la Asociación Judía del Perú. La Ashkenazí, que congrega a la mitad de los miembros de la comunidad, y la otra mitad está repartida entre la sinagoga sefaradí y la conservadora o masortí, de origen alemán. También hay una sinagoga de Chabad Lubavitch en la ciudad de Lima, así como la ciudad de Cusco, donde se proporcionan los servicios religiosos y de kashrut para los cientos de turistas, principalmente israelíes, que van a visitar Machu Picchu. Contamos con el Colegio León Pinelo, donde se brinda educación judía de excelente calidad, y un asilo de ancianos, el Bikur Jolim, el cual recientemente se trasladó al distrito de San Isidro, un club hebraica que organiza múltiples actividades deportivas a nivel nacional e internacional, y una TNUA, el Anoar Atzioni, que se mantiene muy activa en lo que a educación judía no formal se refiere. El Parque Yitzhak Rabin fue inaugurado en 1998 en homenaje al desaparecido líder israelí Premio Nobel de la Paz, 1994. En el parque puede encontrarse una placa con su biografía y un monumento con su rostro. En su placa puede leerse: "La paz es la máxima aspiración del pueblo judío". Se encuentra en la cuadra 12 del Malecón Cisneros. En el Museo Judío del Perú funciona el Centro de Estudios del Holocausto y Humanidades, una iniciativa que exhibe anualmente muestras itinerantes y organiza diversos programas educativos sobre la Shoah, racismo y discriminación, para generar conciencia en las nuevas generaciones. En 5 años de funcionamiento ha recibido más de 10.000 visitantes provenientes de escuelas, universidades y turistas. Los invitamos a conocer el Perú. Estaremos gustosos de atenderlos. Hemos podido ver el turismo judaico de Perú. En esta oportunidad vamos a tener al expositor, periodista y escritor Hugo Coya, a quien damos la bienvenida, y muchísimas gracias, Hugo, por compartir esta conferencia con nosotros. Sí, muy buenas tardes desde Lima. Buenas noches para quienes ya es de noche en este momento. Boa tarde ou boa noite para as pessoas que falam português. Voy a hablar devagar para que puedan entender. Voy a hablar despacio para las personas que hablan portugués, para que puedan entender mejor lo que voy a decir. Yo no quisiera ser redundante, voy a agregar algunos elementos que han sido mencionados en la exposición de Karin y en el video que acabamos de ver. Como hemos apreciado, y Karin lo ha explicado con mucho detalle, la presencia judía en el Perú se remonta a la llegada de los primeros españoles.
Hay que recordar que también el Perú fue uno de los mayores virreinatos que tuvo España y una de las mayores colonias, y también funcionó la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición funcionó implacable, terrible, y fue aquí en Lima el escenario del acto más sangriento cometido en esa época en contra de los judíos. El 23 de enero de 1639, 11 judíos portugueses fueron quemados vivos en la Plaza de Armas, que es la plaza central de la ciudad de Lima. Eran comerciantes y se les acusaba específicamente de hacer una competencia ilegal contra los comerciantes españoles. Los portugueses vinieron hacia Lima huyendo precisamente de la persecución que se había implantado en España, vinieron hacia el Perú y aquí prosperaron y llegaron a ser digamos, a dominar el comercio en esa época limeño y peruano, y los españoles, según los cronistas, decidieron acusarlos precisamente de practicar ritos judaizantes, era el término que se empleaba en esa época, y al final hubo este hecho, el más sangriento registrado de la Santa Inquisición. Voy a saltarme varios siglos después, porque ya Karim lo explicó, para hablar específicamente de la Shoah y de los peruanos, o sea, los judíos nacidos en el Perú, que tuvieron que emigrar a Europa. En el año 2004 tuve la oportunidad de visitar el campo de concentración de Auschwitz. O sea, estuve en Auschwitz y al final del recorrido, el recorrido que muchos de ustedes habrán hecho, terrible, doloroso en todo sentido, porque nos sensibiliza acerca de todos estos hechos que leemos, que hemos conocido, digamos, a través de libros, de testimonios, pero que, digamos, uno estando allí toma mayor conciencia sobre eso. Al concluir este recorrido, le pregunté al guía polaco, era un guía que hablaba español, un español bastante masticado, bastante difícil de entender por momentos, si sabía, como peruano, si sabía acerca de víctimas peruanas en Auschwitz. El guía polaco se sorprendió, ni siquiera sabía exactamente dónde quedaba el Perú, y me indicó que habían unas computadoras al final en un gran salón donde podía obtener información. Fui a una de estas computadoras, escribí la palabra Perú y apareció el número 21. Y les quiero ser muy honesto. Para mí en ese momento fue una sorpresa. Había leído, siempre me interesó el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah, pero no conocía la posibilidad de que hubiera peruanos, o sea, personas nacidas en el Perú. Nunca me había planteado la posibilidad de que personas nacidas en el Perú que profesaran la religión judía o que tuvieran origen judío, que hayan sido víctimas de la Shoah. O sea, conocíamos de sobrevivientes o personas que habían emigrado al Perú y regresé. Soy periodista, como ya se mencionó, regresé con la intención de hacer un reportaje. Yo trabajaba en un canal de televisión acá en Lima, el canal más importante, digamos, de mayor cobertura, canal privado, y me planteé hacer un reportaje. Se acercaba a una fecha clave en la historia de la Segunda Guerra Mundial, y comencé a buscar información acerca de eso. Hablé con especialistas, hablé con León Trachtenberg, que fue una de las personas que entrevisté, busqué con historiadores, miembros de la comunidad, y todos coincidieron lo mismo. Se mencionaba
esta cifra, 21 como referencia, pero no se sabía quiénes eran, si efectivamente eran judíos nacidos en el Perú, cuáles eran sus nombres, por qué fueron allí, cómo llegaron allí. Y eso para mí constituyó un verdadero desafío, ¿no? Un reto que me llevó durante 5 años a indagar. Tuve la oportunidad de estar en Francia, en el Memorial de la Shoah, luego en el Yad Vashem, en Jerusalén, y al cabo de estos 5 años logré identificar a cada uno de ellos, cuál es su historia, cómo fue que partieron del Perú hacia Europa, por qué se fueron. Y acá en la fotografía que estamos viendo, vemos a uno de ellos, la persona que ven en el centro, exactamente, con uniforme. Él se llamaba David Levy, hijo de inmigrantes franceses. Su padre fue el precursor de la industria azucarera en el Perú. Vino al Perú por un contrato. Acá nació su hijo David. Y cuando David creció, volvió a Europa con su familia para que sus hijos, o sea, los hijos de David, pudieran estudiar y recibir una mejor educación en Francia. Y allí es donde le encuentra el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Él había servido al ejército francés, ese uniforme corresponde al ejército francés, y entonces él creía que por su padre y por haber servido durante la Primera Guerra Mundial al ejército francés no le pasaría nada. Lamentablemente fue llevado a Drancy. Las imágenes que estamos viendo son fotos de Drancy, de ese lugar donde eran llevados, muy cerca, en esa época eran las afueras de París, que era el lugar de tránsito, campo de tránsito, para luego colocarlos en los trenes y llevarlos a los campos de exterminio. Bueno, David murió él, murió su esposa y su hijo su hijo Gerard, de 4 años, y su hijita Michelle, de 8 meses. Son las víctimas más jóvenes que tenemos en el Perú de la Shoah. Si vemos allí en la lista, esta lista que estamos viendo en pantalla, verán los registros que, como ustedes saben, los nazis llevaban con un nivel maquiavélico, una lista muy pormenorizada de a quienes capturaban y a quienes llevaban para estos campos, y aparece en la lista de estas víctimas. Yo he recogido toda esta documentación de cada uno de ellos. En la que ven a la izquierda está la familia Lindo, que fue otra familia también que fue detenida y presa y asesinada también. Y luego fui reconstruyendo cada uno de ellos, su origen, cuál eran sus vínculos, cómo se fueron, cómo llegaron ahí, cuáles fueron las condiciones de vida. Pero más allá de reconstruir la muerte de ellos, yo reconstruir la vida de ellos. O sea, cómo era su vida en el Perú, qué era lo que pasaba, por qué emigraron. Ya se ha mencionado aquí que la situación en un momento determinado, la comunidad judía peruana comenzó a expandirse. Muchos judíos emigraron hacia el Perú porque el Perú tenía una economía de mucha prosperidad, ofrecía posibilidades de desarrollo y crecimiento, pero en un momento determinado se tomó durante los gobiernos de Benavides y posteriormente el de Prado, pero especialmente de Benavides, el mariscal Benavides adoptó medidas para restringir el comercio ambulatorio. Muchos de los judíos que habían emigrado durante esa época perdieron sus trabajos, sus fuentes de ingreso,
y decidieron retornar a Europa, pero retornaban con sus hijos a cuestas, con la familia, con las esposas, y al final los agarró la guerra y pensaban muchos de ellos que por su condición de peruanos se podrían salvar. Perú en ese momento todavía no se había declarado enemigo de Alemania, y lamentablemente el Perú no hizo nada por rescatar a estas personas. En las siguientes imágenes que vamos a ver ahora, vemos algunos miembros de la bueno, sí. Acá están las listas de cada uno de las personas, de estas 21 personas que estuvieron en cada uno de los campos. Hubo víctimas peruanas en Auschwitz, en Sobibor, ¿no? Y reconstruí cada una de ellas con documentos y las órdenes y los pedidos para que lo salvaran, y todas las gestiones que se hicieron, que hicieron sus familiares para tratar de salvarse, pero lamentablemente el gobierno peruano había dado órdenes a sus cónsules, como ya se dijo, para no reconocer sus pasaportes o sus documentos, a pesar de que estas personas no eran, digamos, no se habían nacionalizado, sino que habían nacido al Perú. Lo que vemos acá, por ejemplo, son documentos, son sus partidas de nacimiento, que demuestran haber nacido en el Perú, por lo tanto eran ciudadanos peruanos de pleno derecho, de origen, y merecían haber sido rescatados por el gobierno peruano, pero el gobierno peruano lamentablemente no tomó. Les había mencionado que descubrí en el campo en Auschwitz. Un segundo, por favor, si dejamos un momento, por favor, si dejamos de pasar las fotos, porque si no, no me permiten explicar tan rápido las cosas. Acá es la familia Levy completa. Seguimos con la siguiente. ¿Sí? Acá están los documentos. Y cuando yo les había mencionado que habían 21 personas, tuve la oportunidad de ser invitado por el Yad Vashem para dar una exposición acerca de este hallazgo, que derivó en una investigación. Y yo había escrito varias veces al Yad Vashem, había estado en el Yad Vashem pidiendo información, indagando acerca de estos peruanos. El Yad Vashem decidió hurgar en sus archivos que no había colocado en su base de datos, los motivó a ello, y en la última vez que estuve en Jerusalén, antes de la publicación de mi investigación, uno de los representantes del Yad Vashem me dice: hemos hallado a una sobreviviente peruana según un registro de 1974. Esa persona no sabemos si está viva aún. Estamos hablando, se llama Victoria Baruch. Es la persona que ven ustedes ahí, Victoria Baruch. Ella perdió a sus padres, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos, a sus hermanos Matilde, Maurice, Rebeca. Y bueno, me propuse tratar de buscarla. Claro, entre 1974 y el año 2010 había transcurrido mucho tiempo. No sabíamos dónde ubicarla. Ella había colocado una dirección en Miami, en los Estados Unidos, y me puse en contacto, busqué, y al final conseguí hablar con su hijo, que su hijo era vicepresidente de la Federación Judía del Sur de la Florida. Él me puso en contacto con su madre, y gracias a una coordinación con la Fundación Steven Spielberg,
conseguimos hacer una serie de entrevistas. Yo viajé a Miami, estuvimos varias semanas allí haciendo entrevistas y hemos conseguido reconstruir, gracias al testimonio de Victoria, toda su trayectoria. Ella estuvo en 4 campos de concentración, no 1, y ella consiguió sobrevivir. Yo voy a permitirme pasarles un pequeño extracto, muy pequeñito, de Victoria, de su testimonio. No sé si podemos verla y escucharla. La grabación es bastante precaria porque fue hecha hace muchísimos años y con una cámara no en alta definición. Entonces, disculpen la calidad de la imagen, pero yo creo que más importante que la calidad de la imagen es el testimonio de ella. Vamos a escucharla y verla, por favor. Al llegar, nos separaron inmediatamente. Estábamos exhaustos y, al mismo tiempo, aliviados porque finalmente el viaje había concluido. Nos hicieron saltar del vagón. Mis hermanos José y Maurice estaban adelante. Un poco más atrás, mi madre y mi padre. Luego mi hermana Matilde y yo. Nos pusieron en fila. A ellos los obligaron a ir al lado izquierdo y a mí al derecho. Me sentía culpable de algo y no sabía exactamente de qué. Pensaba que quizá por eso me estaban castigando, separándome de mi familia, y que si cumplía las órdenes me volvería a reunir con ella. Después de la selección, quedé en el grupo de las mujeres, la mayoría jóvenes que tenían condiciones de trabajar. Nos llevaron empujones hacia un edificio de ladrillo. Había un silencio absoluto. Nadie hablaba. Todas mirábamos hacia adelante o hacia el piso. Ninguna se atrevía a levantar la mirada. Solo se oían los gritos de los nazis que nos apuraban e insultaban. Entramos una por una en el edificio, usando un poco de alcohol sucio y un aparato que tenía una aguja. Nos perforaron la piel con una tinta que dejaba nuestro número de prisionera tatuado en el brazo. Luego nos obligaron a quitarnos la ropa. Yo seguía temblando. Trataba de no hacerlo, pero tenía mucho frío y miedo. Nos hicieron entrar en un corredor, en una sala, y nos llevaron a las duchas. Varias de mis compañeras se resistían a entrar, gritaban, lloraban. A las que se mostraron con alguna resistencia, las separaron y nunca más las volvimos a ver. Este proceso duró todo el día, quizás el más largo de mi vida, quizás el más terrible. Por la noche, en la barraca, me acerqué a una mujer que era la encargada y le pregunté si sabía dónde podía encontrar a mi familia. Ella, sin decir palabra, miró hacia una gran chimenea que lanzaba un humo negro. En ese momento entendí que nunca más la volvería a ver. Lamentablemente Victoria falleció el 29 de abril del 2016, pero nos ha dejado este testimonio que es muy importante, yo creo, para todos y especialmente para ustedes que están trabajando en la red del conocimiento y la difusión del Holocausto. A raíz de esta conferencia, yo me puse a buscar en los archivos y conseguí rescatar no solo esta parte, sino varias horas de grabación, y que lo estoy poniendo ahora a disposición del centro del Museo del Holocausto acá en Perú, pero que por supuesto podrá ser compartido también para el conocimiento y difusión en cualquier parte de América Latina, que puede servir también como un testimonio más para todos. Les había mencionado 22, de primero 21,
ahora 22 con esta sobreviviente, no quería concluir sin mencionar a la última persona que murió en un campo de exterminio. Bueno, acá estamos viendo fotos de ella, de Victoria, con sus hijos, con sus nietos o sus bisnietos. Creo que no ha sido demasiado rápido, no habrán podido apreciarlo. Ahí están con parte de su familia. Yo tuve la oportunidad de reunirme varias veces con ella y reconstruir cómo fue a ella la capturaron cuando tenía apenas 12 años sobrevivió gracias al talento, pero además su conocimiento culinario, paradójicamente. Victoria, como muchas personas en los campos, sufrió una gran hambruna, padeció de la falta de alimento que no les daban, y ella la enviaron a pelar papas para los oficiales nazis, y se escondía las cáscaras de papas, se las escondía, y luego por la noche chupaba el jugo de las cáscaras, y con eso consiguió que su estómago y que pudiera sobrevivir, digamos, de alguna manera, recibiendo algo de nutrientes en su cuerpo. O sea, al cabo después de que acabó que fue liberada, salió y se dirigió a Francia, no encontró a su familia, pero conoció a su esposo, otro sobreviviente del Holocausto, y de ahí adoptó el apellido Baruch, que es su apellido de soltera, adoptó el apellido Weisberg. Mencionaba que hay 22 judíos peruanos documentados. Puede haber más, evidentemente, es lo que yo he podido establecer con mi investigación, pero hay una víctima número 23 que no es judía, que es una católica, Magdalena o Madeleine, como la llamaba su familia, Truela Rabiur. Ella era una católica peruana, hija de franceses, que se fue a estudiar a la Sorbona filosofía, y cuando estalla la guerra tenía muchos amigos judíos y decide unirse a la resistencia y se convierte en la mayor y más importante falsificadora de documentos de la resistencia francesa. Con eso consigue salvar a niños, hijos de madres judías que iban a ser deportados de Francia. Consigue salvar a algunos dirigentes de la resistencia, soldados, y a la hora que la descubren los nazis, la deportan y acaba finalmente muerta en una de las marchas de la muerte en vísperas del final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Con eso concluyo pues, perdón. Y todo esto se convirtió en un libro que publiqué en el año 2010, que se llama Estación Final, que cuenta la vida más que la muerte de cada una de estas personas. El libro ya se ha convertido no en un bestseller, sino en un long seller acá en Perú. Tiene más de 10 ediciones, ha sido incorporado por el plan lector del Ministerio de Educación en algunos colegios para el conocimiento del Holocausto. He tenido la oportunidad de presentarlo también, gracias a la invitación de la AMIA, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, en Argentina, también lo he presentado en Colombia y en España. Y muchísimas gracias para la red por haberme invitado, y quedo a disposición si hay alguna pregunta, lo que ustedes gusten. Gracias. Muchas gracias, Hugo, Muchas gracias, Hugo, por tu participación. Vamos en esta oportunidad a darle pase al señor Jacques Falcón de la comunidad judía, que quiere acotar un par de anotaciones, por favor. Buenas noches
a todos. Hace unas semanas Karin me pidió que investigue un poco respecto a las posiciones del gobierno peruano en la época de la guerra. Entonces, yo quería agregar algunas pocas ideas porque realmente Karin ha hecho un extraordinario resumen de todos los puntos. Pero, en primer lugar, llama la atención, digamos, por qué el gobierno peruano tomó esta actitud tan extrema. Yo creo que si vemos la inmigración, no solamente judía en el Perú, sino la inmigración en general en el Perú, Perú es un país que ha tenido poca inmigración. La mayor parte de la gran inmigración que hemos tenido en el Perú fue la inmigración africana, que fueron traídos como esclavos, y básicamente la inmigración china, que llegó cuando se terminó la esclavitud y entonces empezaron a traer ciudadanos chinos para que trabajen prácticamente como esclavos en las haciendas azucareras. Entonces Perú nunca fue amistoso hacia la inmigración, y la pregunta es ¿por qué? Por lo que he podido leer e investigar, creo que siempre hubo un celo y una reticencia de la clase aristocrática peruana de permitir la entrada de sangre nueva que eventualmente pudiese poner, amenazar su posición de dominio sobre la economía peruana. Este es un país donde, sobre todo en aquellas épocas, había una tremenda concentración de la riqueza. Si nosotros vemos las razones que esgrimía el gobierno peruano, y voy al decreto que ya Karin mencionó del año 38, perdón, del año 36, dice textualmente la razón para limitar la inmigración era velar por la conservación y mejoramiento del patrimonio étnico y económico de la nación, y por el bienestar económico de la sociedad, y por la conservación de las costumbres que la vinculan y fortalecían. Una razón que realmente no tenía, era una sin razón. Y cuando en el año 40 hay una presión por parte internacional para que el Perú honre aquellas cuotas que se habían establecido, que eran muy pequeñas, pero finalmente eran cuotas, la razón que esgrime el gobierno peruano para no abrir las fronteras es que no se había hecho recientemente un censo. Entonces, como no se había hecho un censo, no sabían cuánta gente podíamos aceptar. Sin embargo, también quiero resaltar de que a pesar de que en el gobierno, o que el gobierno peruano como gobierno tuvo una actitud no favorable hacia los judíos, particularmente por su canciller, o nuestro canciller de aquella época, Solfi Muro, cuyo padre era alemán, yo sí quisiera resaltar la acción de los diplomáticos peruanos que estaban en Europa. Es notable. Karin ya habló de Enrique Gildemeister, que estuvo destacado en Alemania y después pasó a Suiza, pero no fue el único. Había un funcionario Eros destacado en París que falsificó visas, que otorgó pasaportes. Había un funcionario, José Gambetta, que estuvo primero en Polonia y después en Rumanía, que también falsificó pasaportes, otorgó pasaportes sin permiso de la Cancillería. Y lo más interesante del caso es que la mayor parte de embajadores o funcionarios diplomáticos peruanos destacados en Europa, hasta que se rompieron las relaciones, en numerosas oportunidades, y esto consta en el registro de Torre Tagle, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresaron su preocupación por la suerte de los judíos en Europa. Y solamente quisiera citar brevemente lo que escribió Francisco García Calderón, que fue embajador peruano destacado en Francia, y que al ser invadido, al ser invadida Francia, pasa a Vichy, y él escribe directamente a Torre Tagle y le dice textualmente las medidas que se toman no solamente contra los judíos de Polonia, sino contra los israelitas de todos los países, no pueden ser controladas por las autoridades francesas, pero ya expresa una preocupación de qué puede hacer nuestro gobierno. Lo hizo también Ventura García Calderón, que era su hermano y que fue también diplomático peruano. Y entonces es de notar de que no solamente hubo una actitud negativa hacia los judíos, sino hubo más de un diplomático peruano que sí realmente activó en favor de defender los intereses de los judíos. Y una cosa adicional,
increíblemente había muchos cónsules honorarios peruanos que eran judíos. El cónsul peruano honorario en Frankfurt, el cónsul honorario peruano en Múnich, el cónsul honorario peruano en Viena, eran judíos. Y en muchos casos, cuando se da el Anschluss y Austria es absorbida por Alemania, es el embajador Gildemeister que aboga fuertemente para defender la situación del señor Altar, que era el cónsul honorario del Perú, que no tenía la nacionalidad peruana, era austríaco, pero era judío, y le empiezan a acosarlo constantemente, empiezan a amenazar sus bienes, y es a raíz de la presión de Enrique Gildemeister que finalmente el gobierno peruano le otorga la ciudadanía peruana. Entonces quería decirlo porque no solamente debemos resaltar lo malo, sino también aquellas notables excepciones que trabajaron dentro del gobierno peruano para salvar vidas judías. Eso es todo. Muchas gracias, Jack, por tu participación. Lo último que nos queda es simplemente dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado, y ya tenemos para el próximo jueves el caso de Guatemala. Es el segundo país en reconocer el Estado de Israel. Contará la historia de un héroe salvadoreño también. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes.